días. Sí, Buenos días. perfecto. Dale. Bueno, vamos a dar entonces inicio a esta presentación que es más de tipo cultural, de tipo lúdico, para conocer algo más de uno de los compañeros firmes del quirófano que tomamos todos los días, pero a veces no sabemos nada del café. Entonces la charla de hoy es de tipo cultural. Bueno. Entonces, ¿qué es? Cuando se habla de buen café, lo que vamos a hacer es ofrecer la excelencia, el esfuerzo, la filosofía y el orgullo que el caficultor puso en producir lo mejor de lo mejor. Por eso no es lo mismo tomarse cualquier tinto de greca que tomarse un café que realmente saque todo ese trabajo que hizo el caficultor en la finca. Empezando con un poco de historia, entonces vamos a tener que el origen como tal del café es discutido. Lo que está más aceptado históricamente es que el café viene de la región de Abisinia, hoy conocida como Etiopía, en el África, pero realmente cuando se revisan los escritos más antiguos hay registros no muy claros en su datación de Medio Oriente, Yemen y Arabia Saudita, pero lo que se conoce más claramente, o los registros un poco más sólidos, indican más hacia la región de Etiopía. Desde el punto de vista histórico también hay leyendas acerca del origen del café. La más conocida o la más famosa es que un pastor caldí que estaba paseando sus cabras, pastándolas, vio que las cabras, luego de comer los frutos de una planta, se tornaron locas, frenéticas, llenas de energía, por lo que el pastor decidió recoger estos frutos y llevárselos a unos monjes que intentaron preparar una bebida energética con estos frutos rojos que fue muy amarga y de mal sabor, por lo que los pastores, por lo que los monjes decidieron arrojar estos frutos al fuego y al estar en el fuego y tostarse el fruto, empezaron a desprender un buen olor y entonces ellos decidieron hacer un nuevo intento de preparar la bebida, pero esta vez luego de tostar y moler los frutos y se considera pues que este es como el origen en el mito del café. Otra de las historias que es muy conocida es que un joven que fue desterrado de la Meca por su padre a una tierra árida y seca donde no crecían casi nada, sobrevivió preparando una bebida que era muy energética a través de una planta, de los frutos y las hojas, de lo que luego resultó ser el cafeto. Este joven, luego de sobrevivir en esta tierra, trae esa planta y esos frutos a la Meca, donde se vuelve un producto muy, muy, muy popular, tanto que al joven pues le construyen una mezquita en honor a su descubrimiento. El consumo de café como tal ya está registrado a partir del siglo XII, donde se da una domesticación de la planta. En el siglo XV ya habían plantaciones en Yemen y el café empieza a expandirse por el mundo árabe, llegando a Persia, Egipto y Turquía, donde va a tener una gran popularidad. La primera cafetería como tal descrita fue en Constantinopla en 1475. Esta ya llegó a ser tan popular, tan preciada y tan adictiva que en 1511 en Egipto tuvieron que prohibirla y fue una bebida que fue celosamente guardada su receta, la planta y los frutos en el mundo musulmán para evitar su expansión al resto del mundo. Pero a pesar de que no hay un consenso cómo llegó esta bebida a Europa, lo que se dice es que algunos mercaderes venecianos empezaron a comerciar con el grano como tal. Esto fue haciendo que la bebida se expandiera por toda Europa, llegó a Francia también a través de Egipto y llegó a Viena por los comerciantes turcos. Las primeras cafeterías se fundaron en Marsella en el 61, en Berlín en el 70 y en Viena en el 83 y un comerciante holandés se robó en varias ocasiones la planta y los frutos aún fértiles del café. Trataron de sembrarlos en Europa, pero las plantas morían rápidamente y aquellas que no morían nunca daban frutos, por lo que no fue exitoso. Y luego estos mismos franceses trataron de llevar la planta a sus colonias en América. Se dice que la primera zona donde llegó fue a Martinica y ahí hay dos versiones históricas. Una que de esas
plantas que trajeron de Francia fue de donde surgió el café, que se expandió luego por toda América, Suramérica y Centroamérica. Y otras versiones dicen que fueron los mismos colonos los que luego de negociar lograron traer sus propias plantas a las Américas para iniciar la siembra de café. En cuanto a Colombia, pues realmente no hay un registro histórico muy claro. El primer registro es de un sacerdote jesuita español, José Gumilla, que en 1730 tuvo la primera plantación de café en el Meta, a orillas del Orinoco, en Santa Teresa de Tabaje. Y estos mismos jesuitas luego llevaron estas plantaciones de café a Popayán e hicieron la primera plantación como tal, ya formal y más organizada, en el seminario de Popayán. De ahí el café tuvo una migración a la región de los Santanderes, posteriormente a Antioquia y a Cundinamarca, y en 1835 hay registro de la primera cosecha, pues como tal, con fines comerciales. Hay descrita también su propia historia o leyenda en Colombia, y es que el sacerdote Francisco Romero era un sacerdote que era muy adepto al café y a su consumo, y también veía en él pues como una oportunidad del crecimiento de la población. Entonces, cuando la gente iba al confesionario y cometía pecados, la penitencia del Padre no era hacer tantos Padres Nuestros, sino que era sembrar el número de cafetos correspondientes a la falta cometida por el feligrés. Ya hablando como tal de qué es el café, vamos a tener que el café es la semilla del fruto del árbol del cafeto, y también se le da este mismo nombre a la bebida que se obtiene de la misma luego de un proceso agroindustrial. Este va a ser un arbusto perteneciente al género clasificado entre las rubiáceas, y están descritas más de 10 especies civilizadas y más de 80 especies silvestres. Es originario del África subtropical y del este de Asia, pero las especies más importantes, donde está centrada la gran mayoría del consumo de café, van a ser el café arábica, que se va a destacar por su aroma y por su acidez, y el café canépora, o también conocido como robusta, que va a va a ser un café con más cuerpo y más amargo. ¿Dónde se cultiva? Entonces, como lo habíamos visto, es una zona central a nivel geográfico. Vamos a tener en Centro y Suramérica, en el norte de África, en el sur de Asia, Indonesia y Hawái, porque el café va a tener unos requerimientos de altura y de temperaturas que van a estar entre 18 y 27 grados, y vamos a tener que la arábica va a crecer entre los 600 y 10.000 metros sobre el nivel del mar, que va a ser principalmente en Centroamérica, Colombia, Kenia, Asia y Etiopía. Y el robusta va a crecer hasta 600 metros sobre el nivel del mar, y se va a dar más en países como África, Brasil e Indonesia. ¿Qué diferencias vamos a tener entonces entre estas dos familias de café? Vamos a tener que el café arábica va a ser más suave, va a ser menos amargo, más aromático, más delicado, va a ser menos astringente o abrasivo al gusto, y va a tener un menor porcentaje de cafeína, llegando solo hasta el 1,5%. Y que el café robusta va a ser un café más resistente en cuanto a las necesidades que tiene para su cultivo y a las plagas. Va a ser un café más amargo, con más cuerpo, pero también va a tener un nivel más alto de cafeína, que va a llegar hasta el 3,5%. Pero por su calidad y sabor, el café que más se consume es el arábica, y va a ser alrededor del 70% del café que se consume a nivel mundial. En Colombia solo se consume café arábica, y vamos a tener unas variedades particulares como la Castillo, Colombia, Caturra, Típica, Maragopipe, Borbón, e incluso el Geisha, que era un café que hasta hace poco no crecía en suelo colombiano, pero que ya se han empezado a dar unas plantaciones con muy buen resultado a nivel de Nariño y del Huila, donde se está logrando cultivar un café Geisha de alta calidad. Y el cultivo puede ser al sol o a la sombra, según las condiciones agroecológicas donde se dé el café, y esto obviamente pues va a afectar su sabor y la calidad del mismo, lo mismo que la altura y las propiedades del suelo. En cuanto a las partes del fruto, vamos a tener que la cereza es lo que se conoce como el fruto completo. La pulpa va a ser la carne de la cereza que recubre el fruto y que se va a retirar en el despulpado. El pergamino es esa membrana de celulosa dura de color amarillo o blanquecino que recubre el café. La película plateada va a ser esa cutícula
de color plateado cobrizo que permanece adherida al café hasta que se tuesta, y la almendra va a ser como tal la semilla que viene por pares en el interior del fruto, que esta va a ser la que va a ser tostada y molida y la que normalmente conocemos o identificamos como el grano de café. La recolección entonces va a ser la primera parte del proceso y es muy importante. Vamos a tener que los cafetos van a dar frutos maduros alrededor de los 8 meses para la variedad arábica y entre 9 y 11 meses para la robusta. En Colombia lo que se hace es una recolección que solo va a ser manual y que se va a realizar por ciclos cada 15 a 20 días mientras maduran los frutos. Va a ser un tipo de recolección más costoso que requiere mayor tiempo y mayor mano de obra, pero a la vez va a dar una mayor calidad del café, porque solo se van a recoger los frutos que estén maduros y por eso se requiere pues la experiencia de los caficultores. Es importante tener presente que no todos los frutos maduran al tiempo, por lo que cada vez que hay cosecha de café se requieren varias etapas de recolección. El tipo de fruta, entonces vamos a tener que la cereza madura o de color rojo va a tener un sabor dulce y ácido que va a resaltar en el café, y la cereza cuando está verde va a tener un sabor áspero y astringente, y la idea es no mezclar estos frutos para que no se dañe el sabor del café. Y es muy importante que se clasifiquen y se separen bien antes de llevar a despulpar, porque una vez despulpados, pues no hay forma de diferenciarla. También es muy importante no dejar caer el café y recogerlo del piso durante el proceso de la recolección, ya que esto va a hacer que se contamine y puede darle broca al café, que es una de las pestes pues, que ya hemos visto que afecta al café en gran medida. Va a ser la broca o taladro de cerezas del cafeto, que es el gorgojo del café, una, pues un artrópodo que va a comer la semilla y el fruto del café, por lo que ha sido pues uno de los grandes problemas que han tenido los cafeteros. El beneficio, o como se conoce pues este proceso, va a ser esa parte del procesamiento del café que comprende todos los procesos para convertir el fruto del café o la cereza del café en un grano de pergamino listo para la trilla. Va a haber varios tipos de procesos: el húmedo, el ecológico y el seco. El húmedo es lo que se utiliza en Colombia, que ya lo vamos a ver con un poco más de detalle. El ecológico es uno donde no se utiliza absolutamente nada de agua y donde se aprovechan todos los subproductos del café. Es un proceso más mecánico. Sí, pero está más indicado en países donde no tienen tanto acceso al recurso hídrico como en Colombia. Y el seco es un proceso donde se deja secar primero el fruto al sol antes de hacer el proceso mecánico del despulpado y la trilla. Entonces, ¿qué tipo de beneficio se va a hacer? Esto va a depender de la especie cultivada, del tipo de recolección y de la disponibilidad de agua que se tenga. En Colombia solo se cultiva café arábica, solo se hace recolección manual y solo se hace beneficio húmedo, por lo que el café colombiano, a pesar de que en volumen no es uno de los mayores productores a nivel mundial, sí va a tener un café de muy alta calidad, y esto es lo que nos constituye como un país cafetero. En cuanto a la vida húmeda, entonces vamos a tener que el despulpado se hace con una máquina como la que vemos en la esquina superior derecha, donde se va a friccionar ese café, esa cereza del café, contra una placa de acero con perforaciones para desprender esa pulpa. Luego se va a llevar a un segundo proceso de fermentación, donde se va a dar una descomposición de la pulpa del mucílago en el grano. Esto se van a meter en unos tambores con agua, donde se va a quedar alrededor de 14 a 24 horas, y los microorganismos que se van a dar en el crecimiento de esta fermentación van a convertir los azúcares del café en alcoholes y ácidos, lo que va a potenciar su sabor. Luego se realiza un lavado con abundante agua para retirar el mucílago y los productos de la fermentación, y luego se lleva a un secado que tradicionalmente se realiza pues como en placas de cemento o en planchas en los techos de las casas de los campesinos, donde se busca disminuir la humedad de los granos de un 10 al 12% para evitar el crecimiento de microorganismos y de moho durante su almacenamiento. Los países que realizan esta vía húmeda del beneficio son Colombia, Indonesia, India, Kenia, Tanzania, Costa Rica, Guatemala y México.
El trillado entonces va a ser el proceso por el cual se retira manual o mecánicamente esa cáscara blanquecina dura o el pergamino que va a ser el encargado de proteger la almendra del café. El resultado es un café verde, como lo veíamos ahora previamente, que es el que se va a vender a los tostadores nacionales e internacionales, ya que este café, pues bien conservado, puede durar mucho tiempo sin perder sus propiedades. Aquí va a ser muy importante que para su venta y comercialización se van a seleccionar los granos según su tamaño y forma, se retiran los granos defectuosos y se logra un café que se termina como excelso, que es ese café que tiene una buena homogeneidad en sus características, una granulométrica muy similar y es un café con pocos defectos. Entonces, cuando hablamos de defectos en el café, pues esto lo vamos a ver muy rápidamente porque es una cosa muy larga. Vamos a tener que pueden tener, usted puede encontrar un grano negro total o parcial después de la trilla y eso lo que va a llevar es a un sabor defectuoso. Puede encontrar un grano cardenillo, que es ese grano atacado por hongos que va a saber a moho a tierra y que se va a tostar de forma irregular las partes que están comprometidas y las que no. Puede tener un café que esté vinagre, que va a saber a vinagre porque va a estar inmaduro. Va a tener un café que puede ser cristalizado, que va a ser un café de color gris azuloso, que no va a tener pues un sabor muy agradable, pero no es tan grave el defecto. Un café veteado de colorado con vetas blancas, donde vamos a tener una disminución en el sabor. Vamos a tener también los granos decolorados o reposados, que van a ser granos que el café ya cambia, van a perder sabor, van a tener sabor a madera y van a tender a quemarse durante la tostión. Los granos decolorados de color ámbar o amarillo, que van a tener menos sabor. El colorado, el decolorado de secado, que va a ser un grano que se seca demasiado, va a perder peso, aroma y sabor. Los que están mordidos o cortados, que van a dar una taza sucia y con menos sabor. Los picados por insectos, que dependiendo del daño, pues esto puede afectar la calidad del café que se prepara. El arrugado, que va a ser un sabor sucio y astringente. El inmaduro o paloteado, que va a dar un sabor acre. El grano aplastado, que va a tener una tostión irregular, por lo cual su sabor también va a cambiar. Y el grano flojo, que va a ser un grano de color gris y que va a estar blando, donde va a haber una disminución del aroma, del sabor y de la acidez del café. La tostión entonces va a ser el proceso más importante de toda la manufactura del café, ¿cierto? Va a ser el proceso mediante el cual el grano es sometido a una fuente de energía que va a ocasionar una serie de reacciones y de cambios químicos en el interior del café, transformando esos compuestos precursores en los compuestos finales que van a ser los encargados de darle el aroma y el sabor característico al café. El calor pues va a ser el encargado de catalizar este cambio y a mayor energía vamos a tener una mayor generación de aroma y de sabor. En cuanto a los sistemas de tostión, pues vamos a tener varios sistemas. El primero es el de conducción, que es como la transmisión directa de café, del calor al café sobre una placa. El segundo es la convección, que es más por aire caliente que circula alrededor de todo el grano de café, dando una tostión más uniforme. El tercero sería la radiación, que es la administración pues, de radiación infrarroja al café, pero este realmente tiene una poca capacidad de tostión. Y en las máquinas actuales usualmente lo que se va a dar es una combinación de estos principios de convección, conducción y radiación para lograr una tostión. Y esta forma como se combinan estos diferentes métodos son el orgullo del tostador y es el toque secreto que el maestro tostador le da a su café. Y estos son simplemente unos ejemplos de cómo han ido evolucionando las máquinas de tostión, de máquinas muy sencillas donde se tenía pues una tostión solamente por convexidad hasta las máquinas ahora que pueden implementar todos los principios en la tostión. Entonces, cuando hablamos de tostión, vamos a tener que una tostión suave va a ser un café donde vamos a tener mucha acidez, poco sabor a tostado y un café con poco cuerpo. Una tostión media, que sería como la más ideal, donde vamos a tener un café de sabor suave, aunque más dulce, con más cuerpo y más balanceado. Una tostión completa, vamos a tener un café ya más fuerte, con sabores a tostado muy evidentes. Y la doble ya es ese café que se quemó,
¿cierto? Que ya sabe es ahumado y que ya se pierden pues, los sabores y las propiedades del café. Esto se calcula pues con una colorimetría a través de unos aparatos para uno tratar de tener más claramente el nivel de tostión que tiene el café, pero si no se cuenta con esto, también hay unas escalas visuales donde uno va según el color del grano, puede comparar con la tabla y ubicar pues, el grano de café según la tostión que tenga. Cuando tenemos un grano que está claro y opaco, usualmente vamos a tener un café de sabor suave y con mucha acidez, y cuando es un grano que está oscuro y brillante, ya va a ser un sabor muy fuerte a quemado y amargo. Entonces acá tenemos como la escala donde uno los ubicaría, teniendo el primero un café que aún le falta tostión y en el último un café ya brillante negro que ya está quemado y perdió sus propiedades. Entonces, durante la tostión, ¿qué cambios se van a dar? La disminución del peso por la pérdida de agua, el cambio del color de verde a marrón, el aumento del volumen porque el grano se expande, una disminución de la densidad, un cambio en la textura, vamos a tener esa transformación de los azúcares en alcoholes y ácidos, vamos a tener una descomposición de los ácidos naturales del café y una reducción de los ácidos clorogénicos. Y tendrá que ser pues, la obra del maestro tostador, el artista, que por medio de la tostión haga emerger todos esos sabores y propiedades del café que están ocultos y que son realmente al final lo que enamora los sentidos de la persona que consume el café, tanto en el gusto como en el olor. En cuanto al almacenamiento, vamos a tener que el café siempre debe almacenarse en un recipiente adecuado. Después de tostado, el café debe consumirse en el menor tiempo posible, por lo que el café usualmente no se importa tostado, sino que se importa es el café ya con el pergamino retirado. Que a mayor tiempo luego de la tostión el café va a tener menos sabor, va a ir perdiendo sabor y este sabor se va a perder más rápido si el café ya está molido, que el empaque debe ser un empaque que permita la desgasificación del café. Recordemos que el café durante el proceso de cocción se expande, pierde densidad y genera producción de CO2 y este CO2 se debe poder liberar mientras el café está almacenado para que no afecte su sabor y para que la bolsa no se sople, por lo cual las bolsas traen unas válvulas especiales que permiten la salida del CO2, pero no permiten la entrada de otras sustancias ni de oxígeno que envejezca el café con más rapidez. Y las bolsas usualmente ahora son fabricadas de un material complejo o de plástico laminado con válvulas. Esto va a prevenir la oxidación, el daño por luz y el crecimiento de moho, pero debe tenerse la particularidad de que deben ser empaques que no desprendan ningún olor o sabor extraño y que deben ser resistentes a las grasas y los aceites para que no se filtre ningún material al café. En cuanto a los métodos pues son larguísimos. Esto podría ser otra charla completa. Rápidamente vamos a mencionar los métodos que tenemos más disponibles, como la cafetera italiana, la prensa francesa, la cafetera Chemex, el B60, que es el que utilizamos con frecuencia en la clínica, el Siphon, que es un método japonés de infusión, donde también vamos a tener un café de alta calidad, y la máquina de expreso, que es realmente una de las primeras que se empezó a utilizar en el mundo y que es la que se utiliza en la mayoría de los casos para hacer las catas de café, porque los cafés usualmente suelen catarse por medio de la preparación de expresos para poder evaluar de forma más consistente la tasa. Vamos a tener que cada método varía según el tiempo requerido y la complejidad que demanda para tener una buena taza de café, que cada método resalta propiedades distintas del café y que uno debe conocer las propiedades del café y las particularidades del método para elegir cuál es la preparación más adecuada. Y una vez uno ya conoce esto, puede ya entrar en un mundo muy complejo que es la cata de café, donde vamos a poder tener una experiencia más compleja del gusto y del olor para disfrutar pues nuestro café.
Ya como mensajes para llevar a casa, entonces vamos a tener que vivimos en un país que tiene la fortuna de producir uno de los mejores cafés del mundo por clima, suelo, altura, calidad de la semilla, métodos de cultivo, recolección y procesamiento, que conocer y valorar una buena taza de café como colombianos es una de las muestras de aprecio y respeto al trabajo que hacen los campesinos día a día en las plantaciones de café, y que el café va a ser una bebida que nos acompaña día a día en todas nuestras actividades, que es importante en Colombia y en el mundo, por lo que tomar una buena taza de café para empezar el día es una manera de apoyar a todo el proceso que desarrollan los caficultores. Y ya, eso era lo que les tenía para